Bien, para el trabajo de hoy vamos a continuar. Está llegando Darío Morales. Vamos a escribir un título: Problemas referidos a las leyes de Kirchhoff. Entonces, nos tocaría el problema 7. Nos dice lo siguiente: en el circuito de la figura, calcular literal A la intensidad de corriente por cada rama. Literal B, la diferencia de potencial en cada rama. Literal C, la potencia eléctrica generada literal D, la potencia eléctrica utilizada. Es el texto del problema 7. Viene una figura que voy a construirla de la siguiente manera. Entonces hay una fuente de corriente en una de las ramas. Luego viene otra fuente de corriente en la parte inferior. Esta está al revés. Y se conecta de la siguiente manera. Aquí hay una resistencia, un espacio. Y se conecta con la parte de arriba. Y en la parte de abajo también hay una resistencia que se une de esta manera. Hay que colocar unos detalles. Entonces aquí hay una resistencia. Hay otra resistencia. Este es más, menos, menos, más. Esta es una fuente que tiene una fuerza electromotriz E⁻₁ de 2 voltios. Tiene una resistencia interna R1 de 1 ohmio.
Acá hay otra fuente, E2. Esta tiene un valor de 3 voltios. Y hay una resistencia interna de esta fuente, R2, de 2 ohmios. Esta resistencia externa le llamamos R mayúscula 1 de 5 ohmios. Y en la parte inferior hay otra resistencia, R2 mayúscula, de 4 ohmios. Bueno, ese es el circuito que nos dan y hay que calcular las cosas que nos están preguntando en los 4 literales. Entonces tenemos lo siguiente. Los datos que se presentan entonces son los siguientes. E sub 1, esto tiene el valor de 2 voltios. E sub 2 tiene el valor de 3 voltios. Resistencia interna 1, 1 ohmio. Resistencia interna 2, 2 ohmios. Resistencia externa 1, 5 ohmios. Y resistencia externa 2, 4 ohmios. Esos serían todos los datos. Para iniciar los cálculos, tenemos que aplicar leyes de Kirchhoff. Entonces se debe aplicar leyes de Kirchhoff. Bien, para poder aplicar esas leyes hay que seguir un procedimiento, cumplir ciertos protocolos. Vamos a ver de qué se trata. Entonces utilizamos otra pizarra. Volvemos a continuar con los cálculos. Entonces se debe cumplir con un proceso inicial, ¿no? Proceso inicial.
uno, hay que trazar sentidos en fuentes, de intensidades y de recorrido en cada malla. Es lo primero que hay que hacer. Luego, un segundo paso, asignar letras en los extremos de cada rama. Y un tercer paso se sigue con las leyes de los nodos y de las mallas, que son las leyes de Kirchhoff. Entonces ese protocolo es obligado. Muy bien. Si volvemos a hacer el diagrama, entonces tenemos que hacerlo para trazar esos sentidos. Entonces vamos a trazar nuevamente el circuito. Lo podemos hacer a mano alzada para avanzar un poco más rápido. Entonces, Profe, ¿y puede hacer el favor de poner la diapositiva adelante? Es que no tomé captura. un momentito. Ya. Tengo aquí la primera parte. Luego viene la parte central. Está llegando Sosa recién. ¿Qué pasó con Sosa? Bueno, la segunda parte. Luego viene una resistencia. Se une con la parte de arriba. Y en la parte inferior está una resistencia, ¿no? Bien. Entonces aquí yo tengo más, menos y menos, más. Esta es E1. Esta es E2. Esta es R1. Esta acá es R2. En cada fuente hay una resistencia interna. Entonces esta es R1 y esta de acá es R2. Estas R son minúsculas. A ver, me pedía que retroceda en la anterior. Ahí la tiene. Listo. Ok. Vamos a incorporar lo que dice el proceso inicial. Trazar sentidos. Entonces voy a colocar sentidos primero de la fuente. Siempre va a ir de menos a más. Entonces este sería un sentido de la fuente, de menos a más.
La otra fuente sería la de acá. Recuerde que son flechas que usted debe incorporar. Primero de la fuente, o sea, estoy hablando de la fuente de energía, que puede ser una batería o un generador. Luego hay que incorporar de intensidades. Entonces voy a colocar, por ejemplo, por aquí, sobre el conductor, una intensidad. Esta la coloca usted al azar, ¿no? Y esa otra intensidad, y por acá otra intensidad. Las identifica colocando y cuál intensidad es I sub 1, cuál es I sub 2, cuál es I sub 3. Entonces a esta de aquí le voy a colocar I sub 1, a esta de acá I sub 2, y la de abajo I sub 3. Bien, está colocado los trazos de sentidos en fuente y de intensidades. Falta el de recorrido en cada malla. Aquí hay 2 mallas. Entonces el recorrido lo vamos a hacer haciendo una flecha curva. Entonces vamos a suponer que este recorrido es así. ¿Sí? Y lo mismo hacemos en la parte inferior. El recorrido lo hacemos así. Correcto, entonces lo que es flecha curva es recorrido. Lo que está sobre la fuente es el sentido que será a la fuente de menos a más, siempre del borde negativo al positivo. Y las que están sobre los conductores en cada malla, esas son intensidades, sentido de intensidades. Ahí están las 3 cosas. Segundo punto dice asignar letras en los extremos de cada rama. Entonces, vamos a suponer que aquí en este punto está la letra A, acá está la letra B, aquí la letra C, acá la letra D, la letra E y la letra F. Entonces hay ¿cuántos vértices? Digamos, en cada vértice colocamos una letra A, B, C, D, E, F. Ahí hemos cumplido el punto 2 del proceso. Ahora vamos al punto 3 que se dice se sigue con las leyes de los nodos. Entonces, por la ley de los nodos escribimos aquí. Por la ley de los nodos. Bien. Vamos a colocar en qué nodo estoy hablando. Vamos a poner en D, ¿no? En D porque ahí es donde van a concurrir todas esas intensidades. Usted ve que en el punto D, voy a sacar acá la figura, hay una intensidad que llega, otra intensidad que sale, y otra intensidad que sale hacia abajo. Correcto. Entonces yo tengo aquí lo siguiente. Esta es
La de arriba es I sub 1, ¿verdad? Este es I sub 1. Esta de aquí es I sub 2. Y esta es I sub 3. ¿Qué nos dice la ley de los nodos? Nos dice que la suma de intensidades que llega a un nodo debe ser igual a la suma de intensidades que salen. Entonces, estoy borrando una que estaba mal escrita. Esta es I sub 1. ¿Cuáles son las que llegan? Solamente es una. I sub 1 igual a las que salen. Sería I sub 2 más I sub 3. Suma de intensidades que llegan es igual a suma de intensidades que salen de un nodo. Eso se llama ley de los nodos. La que llega solamente es I sub 1 y las que salen son I sub 2 y I sub 3. A esta expresión le vamos a llamar 1. A esta expresión le colocamos un círculo. O sea, a esa expresión que es una ecuación le llamamos 1. Bueno, hasta ahí hemos cumplido con la gráfica señalando sentidos y luego hemos aplicado la primera ley que se llama ley de los nodos, en la que dice que la suma de intensidades que llegan a un nodo es igual a la suma de intensidades que salen. Seguimos. Ahora por la ley de las mallas. Por la ley de las mallas. Ya, he escrito por la ley de las mallas. ¿Cuál es la malla que voy a utilizar? Voy a utilizar la que está en la parte superior. Entonces voy a escribir aquí malla. Malla. DC. DC. EF. Ya, ¿cuál es esa malla? La que está en la parte superior. A ver, ¿cómo es esta malla? A ver, voy a trazarla. Todo despacito para que no se pierda. Para que no se pierda la secuencia de lo que estamos hablando. Ya, solo me estoy refiriendo a esa malla, que es un circuito cerrado. Este es más, menos, menos, más. A ver, esto tenía resistencia 1. Esto tenía resistencia 2. Este es R1. Este es E sub 1. Y acá es E sub 2. Tengo las letras D. ¿Qué otra letra tengo? La C acá. La E. La F.
¿Qué más tengo? Las intensidades. Aquí hay una intensidad. Aquí hay otra intensidad. ¿Qué más tengo? Ah, la flecha de la fuente. Y aquí hay otra flecha de la fuente. El sentido de recorrido. Bueno, esto lo hago manualmente porque no hay curva por acá. Entonces tendríamos que trazar el sentido de recorrido así. Bueno, es lo que tenemos en la malla superior, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos la ley de las mallas. ¿Qué dice la ley de las mallas? Que la suma de voltajes es igual a la suma de los productos de resistencia por intensidad. Suma de voltajes es igual a la suma de resistencias por intensidades. Bueno, eso es el texto de la ley de la malla, pero nosotros tenemos que reconsiderar esta parte de los productos y de las sumas. Siempre que no se choquen los sentidos, será positivo. Si se chocan los sentidos, entonces es negativo. Veamos aquí. Tengo el recorrido, el sentido de recorrido, que es la flecha curva. Entonces siempre irá en ese sentido el recorrido. Si yo hablo de los voltajes, usted compare el sentido de recorrido con la dirección de las fuerzas electromotrices o de las fuentes. Están en el mismo sentido. Entonces ahí no hay ningún problema. Es positivo. Entonces S1 sería positivo. Si hacemos el recorrido hasta encontrar la otra fuente, vamos a encontrar también que no se chocan. Entonces, el sentido es positivo cuando tienen el mismo sentido el del recorrido con el de la fuente, ¿no? Ya, ahí serían la suma de voltajes. Ahora, la suma de productos de resistencia por intensidad. Los sentidos que yo debo comparar es el del recorrido con la de intensidad. Recuerde que este es intensidad 1. Estoy colocando los nombres. Y este de acá es intensidad 2. O sea, la intensidad 2 solamente recorrerá de D hasta C. Y la intensidad 1 va a ir en lo demás, ¿no? Desde C, E, F, D. Va a ser el recorrido E1. Y E2 solamente de D a C. Entonces, teniendo en cuenta eso, el primer producto que yo voy a encontrar es en la parte superior resistencia interna R1 por intensidad 1. Luego voy a encontrar la otra fuente que sería R2 por intensidad 2, porque por esa rama ya va intensidad 2. Y no se chocan con el sentido de recorrido. ¿Qué pasó con Fares? ¿Está llegando recién o se le fue el internet? Está llegando recién, muy atrasado ya. Bien. Y más, ¿cuál sería la que me falta? La resistencia externa, R1, por I sub 2. Bueno, en este caso, todos los productos no se chocaron con el sentido de recorrido, ¿no? No se chocaron el sentido de recorrido con la intensidad. Está en el mismo sentido. Cuando está en el mismo sentido, todo es positivo.
Si usted reemplaza, tendría entonces E sub 1, que vale 2 voltios, más E sub 2, que vale 3 voltios. Esto es igual a R1, que es un ohmio, por intensidad 1, que es lo que busco, no tengo. R2 vale ¿cuánto? 2 ohmios por I sub 2, que no tengo, es lo que busco, más R1, que es la resistencia externa, 5 ohmios, por I sub 2. Entonces aquí al operar sería 5 voltios igual a 1 ohmio por I sub 1 más 2 más 5 serían 7 ohmios por I sub 2, porque son términos semejantes y por eso lo sumé. Bueno, para mejorar la presentación voy a suprimir las unidades y que quede una ecuación. Entonces sería 5 igual a I sub 1 más 7 I sub 2. Ordenando esto, quedaría I sub 1 más 7 I sub 2 igual a 5, ¿no? I sub 1 más 7 I sub 2 igual a 5. Esta ecuación le vamos a llamar 2. Recuerde que la ecuación 1 salió por la ley de los nodos. Esta es por la ley de las mallas. La número 2. Bien, hemos trabajado solo en la malla superior. También hay que hacer lo mismo con la malla inferior. Entonces vamos a colocar malla ¿cuál es la malla que me toca? A, B, C, D. A, B, C, D. La voy a dibujar para no perderme. Es la malla inferior. Aquí hay una resistencia. Y en la parte de abajo solo hay una resistencia. Tengo esto. Este es menos, más, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, aquí hay la fuerza electromotriz 2, la resistencia interna 2, está el sentido de recorrido. ¿Qué más? Tengo los sentidos de intensidad, que está por aquí el 1 y por acá el otro. Tengo también el sentido de las fuerzas electromotrices, que uno solamente sería ese, porque en la otra rama no hay fuente. Entonces, recuerde que este de aquí es I sub 2
Y este de acá es I sub 3. Las letras son D. Aquí la letra C. La letra A. Y la letra B. Bueno, he pasado solo a dibujar la malla inferior, ¿no?, del problema. Entonces, si vuelvo a aplicar la ley de las mallas a ese circuito, tendría entonces que fijarme en el recorrido, en el sentido del recorrido y en el sentido de la fuente. Ahí se chocan, ¿no? Porque usted ve el sentido del recorrido es contrario al sentido de la fuente. Cuando es contrario, entonces hay que escribir menos E sub 2. Menos E sub 2. Y es la única fuente que hay de voltaje, entonces es igual. ¿Correcto? A ver, tendríamos E sub 2, tiene un sentido contrario también. Entonces aquí podríamos poner menos R2 por I sub 2. ¿Qué más? Menos R1, que es la resistencia externa, por I sub 2. Tan contrario, ¿no? Por eso negativo. Y la parte de abajo que está la resistencia externa 2, ahí sí tocaría ir en el mismo sentido. Por lo tanto, más R2 por I sub 3. Porque por ahí va es el sentido de la intensidad 3. Mire que ahora sí nos topamos con sentidos que se chocan. Si se chocan, entonces va negativo. Solo si es favorable, positivo. Ten en cuenta entonces esa asignación de signo, ¿no? Entonces aquí sería menos 3 voltios, que es el valor de la fuente, menos R2. ¿Cuánto vale R2? 2 ohmios. Entonces sería menos 2 ohmios por I sub 2. Menos R1, que es 5 ohmios por I sub 2. Más R2, que es 4 ohmios por I sub 3. Bueno, se opera si hay términos semejantes. Aquí queda igualito. Acá tengo I sub 2. Entonces se hace menos 7 ohmios I sub 2 más 4 ohmios I sub 3. Se suprimen las unidades para dejar como ecuación. Sería menos 3 igual a menos 7 I sub 2 más 4 I sub 3. Entonces la ecuación organizada sería menos 7 I sub 2 más 4 I sub 3 igual a menos 3. Profe, no es menos 4. A ver, ya le explico.
Solo le di la vuelta nomás, ¿no? Lo que está como segundo miembro lo puse como primero. No cambio signo. Usted mire que no he cambiado signos. Lo único que hice fue cambiar la posición. Lo que está en segundo miembro lo puse como primer miembro. Y lo que está como primer miembro lo puse como segundo. Ahí no hay ningún cambio de signo cuando se cambia todo. Cuando Ah, se, ya, gracias. cuando se mueve un elemento de un miembro a otro, ahí sí hay que cambiar de signo. Pero si se mueve todo, no hay cambio de signo. Bien, entonces lo que hice fue poner lo que está en segundo miembro como primer miembro y todo lo que está en primero como segundo. Entonces se mantiene igualito todo. Es el orden nada más. Ecuación entonces 3 aplicada a la ley de las mallas al circuito inferior o al circuito cerrado inferior. Bueno, tengo hasta ahí 3 ecuaciones. Y ahí sí tengo que recurrir al álgebra, conocimientos de matemática. ¿Cómo resolver eso? Entonces pasamos. Se tiene a ver, ¿qué se tiene? La primera ecuación y sub 1 igual ahí sub 2 más y sub 3. La segunda ecuación y sub 1 más 7 y sub 2 igual a 5. Y la tercera ecuación a ver, sería 7 y sub 2, ¿no? La tercera que acabamos de hacer. Menos 7 y sub 2 más 4 y sub 3 igual a menos 3. Ahí están las 3 ecuaciones juntitas, formando lo que llamamos sistema de 3 ecuaciones. Bien, esto podemos organizarlo de la siguiente manera. La igualamos a 0, ¿no? Y sub 1 menos y sub 2, ahí sí estoy trasladando, cambio de signo, menos y sub 3 igual a 0. O sea, en el segundo miembro dejo 0. La segunda ecuación la dejamos igualito, pero la organizamos colocándola una debajo de otra donde corresponde. Quedaría así. Igual a 5. La otra sería menos 7 y sub 2 más 4 y sub 3 igual a menos 3. Entonces yo tendría la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Ahí está ya organizadito. Para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Coger 2 ecuaciones. Mariuxi Ruiz, se le fue el internet, porque ella parece que sí estaba. Sí.
Cogemos dos ecuaciones. Puede ser 1 y 2. Entonces, con 1 y 2. Solo cojo las dos primeras. La primera ecuación dice y sub 1 menos y sub 2 menos y sub 3 igual 0. La segunda ecuación le cambio de signo para poder ir eliminando. Sería menos y sub 1 menos 7 y sub 2 igual a menos 5. Ustedes notan que le cambié de signo a todos los términos. Entonces, en estas dos ecuaciones yo sumo y se va a eliminar los primeros términos y me va a quedar menos 8 y sub 2 menos y sub 3 igual a menos 5. Ya, y esta es una nueva ecuación que le voy a llamar 4. Una nueva ecuación. Ahora, cojo 3 y 4. Con 3 y 4. Esto es matemática, ya no es física, pero estoy aplicándolo para resolver el sistema. A ver, la ecuación 3, ¿qué nos dice? Menos 7 y 2 más 4 y 3 igual a menos 3. Y la ecuación 4 que acabé de encontrar es menos 8 y 2 menos y 3 igual a menos 5. Ya, estas son las dos ecuaciones que voy a trabajar. Muy bien, observo esas dos ecuaciones. Para poder eliminar I3, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la segunda ecuación, que es la que está 4, la ecuación 4, hay que multiplicarla por 4, todos los términos, y así se eliminaría esos coeficientes I3. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. La primera la mantenemos, menos 7 y 2 más 4 y 3 igual a menos 3. Y la segunda sería multiplicado por 4 menos 32 y 2 menos 4 y 3 igual a menos 20, ¿no? 4 por menos 5 es menos 20. Entonces me quedaría así. Y ahora sí, al sumar, se va a eliminar estos términos y me queda menos 39 y 2
igual a menos 23. Donde yo puedo despejar I2 y me quedaría menos 23 sobre menos 39. Que al dividir ya me da positivo 0,58 97, y esto ya le colocamos la unidad que sería amperios. Que podemos dejarlo en 2 decimales redondeado, ya esto en forma aproximada, 0,59 amperios, ya esto en forma aproximada. Y esta ya sería una de las respuestas. Recuerde que el literal A dice hallar las intensidades, entonces hemos encontrado ya una. Bueno, en esta última parte, recuerde usted que, si veo lo que hicimos, con 3 y 4, esta última multiplicamos por 4. Aquí estoy colocando. Porque al multiplicar por 4 es donde se elimina I sub 3. Recuerde eso. Entonces, ya tengo I sub 2. Vamos a calcular lo que hace falta. En la ecuación 2, tengo I sub 1 igual a 5 menos 7I sub 2. O sea, despeje E sub 1 y le queda así. Luego reemplace el valor de I sub 2 y va a tener, una vez que reemplace, hace las operaciones, el valor de 0,8721 amperios, que en forma redondeada o aproximada sería 0,87 amperios. Bien, ahí ya tiene el valor de I sub 1, que también ya es otra respuesta. Y para hallar el otro que falta, vamos a la ecuación 1, donde ya están las 3 intensidades. Despeje I sub 3 despejar I sub 3 significa I sub 1 menos I sub 2. Tiene que despejar I sub 3 y le queda así. Al reemplazar, que ya tiene los valores de I sub 1 y también I sub 2, al reemplazar le va a salir 0,2824 amperios, lo que significa que en forma redondeada I sub 3 es 0,28 amperios. Y este sería el tercer valor.
Bueno, en este problema, todos los valores resultaron positivos. Pero en el supuesto de que usted obtenga un valor negativo, significa que debe considerar el valor positivo. Pero en el trazado de los sentidos, en el diagrama que usted empezó el trabajo, debe cambiar el sentido. Porque si sale negativo, significa que usted eligió un sentido equivocado, ¿no? Para el trabajo. Pero los resultados siempre deben ser positivos. En este caso no hay ningún problema porque todos fueron valores positivos. Hasta ahí el literal A. Vamos a dejar por ahí por el tiempo para continuar después. Nos faltan 3 literales más de este problema. Dejamos por ahí.